Bienvenidos a este nuevo video tutorial sobre tablas dinámicas. Vamos a ver en Excel cómo hacer una tabla dinámica. Lo vamos a ver en forma muy simple, muy básica, con esta planilla de cálculo que habla sobre las centrales hidroeléctricas y termoeléctricas, los nombres de las centrales, la potencia nominal, aquí está el valor, el tipo de central o de turbina y la empresa. ¿Ok? Para empezar, vamos a seleccionar todas las celdas y vamos a ver cómo poder generar esta tabla dinámica. Aquí en el Mac es distinto del PC porque aquí tiene una pestaña datos y las tablas dinámicas están en el área de datos. En el Windows, en la versión Windows de Excel, está normalmente la pestaña insertar a partir del Excel 2010. ¿Ok? Por lo tanto, aquí básicamente es lo mismo, uno presiona tabla dinámica y aparece una nueva pestaña. A veces pregunta, desea ingresar una nueva pestaña y uno dice aceptar y aparece esto mismo, donde aparece esta tabla básica, donde tenemos por un lado eh, un área de filas, un área de valores, un área de columna y un filtro de informe. ¿Ok? Voy a acercar un poquito más para que lo veamos más de mejor forma. Área de columna, área de valores, área de fila. Esto está basado en este cuadro donde tenemos por un lado el, los nombres de los campos. Estos son los nombres de cada cabecera de columna. Y tenemos cuatro secciones. Una de filtro de informe que va a ir ahí arriba, otra de etiqueta de columna que va acá en el área de columna, otra de valores que va en el centro, digamos, al lado derecho, y los rótulos de fila que van en el área de fila. ¿Ok? Aquí básicamente lo que tenemos que hacer es arrastrar los valores. En este caso, por ejemplo, vamos a arrastrar el campo central al rótulo de fila. Al arrastrarlo aquí, automáticamente en la tabla dinámica nos muestra las etiquetas de fila con centrales hidroeléctricas y termoeléctricas. Recordemos que en la hoja anterior, hidroeléctricas se repetía y termoeléctricas también. Pero acá los considera como solamente dos, porque agrupa los valores. ¿Ok? Las tablas dinámicas normalmente son utilizadas para mostrar los datos de otra forma y modelar los datos de otra forma. ¿Y por qué se llaman dinámicas? Porque muestran los valores de forma dinámica. ¿En qué sentido? En que puede mostrar, dependiendo de los valores que yo ingrese en ciertas celdas, eh, va a mostrar ciertos valores dentro de la tabla. Por eso se llama dinámica. Y vamos a ver inmediatamente qué hace que esta tabla sea dinámica. Bueno, tenemos nuestras centrales hidroeléctricas y termoeléctricas. Después podemos colocar el nombre de la central. Podríamos agregarlo debajo. Fíjense, está central y debajo nombre central aquí en rótulos de fila. Y aquí fíjense qué pasó. Centrales hidroeléctricas y bajo centrales hidroeléctricas, las centrales que corresponden, y bajo centrales termoeléctricas, las que corresponden. Fíjense que aquí lo que está haciendo es agrupar los datos. Fíjense que en nuestra tabla las teníamos todas separadas. Fíjense, cipreses, etcétera, hasta Chiburgo. Y de Constitución a Lincantén está las termoeléctricas. Esa es nuestra tabla. ¿Ok? Entonces, aquí las tenemos agrupadas. Fíjense que las podemos cerrar si queremos ver solamente las termoeléctricas o agrandar si queremos ver las dos. ¿Ok? Después podemos agregar los valores. El área de valores, y esto es súper importante, debe contener valores. ¿Qué columna de nuestra tabla tiene valores? Empresa tiene textos, tipo de central tiene texto, cierta embalse, nombre de central también texto y central texto. Potencia nominal es la única columna que tiene valores. Por lo tanto,
En el área de valores vamos a colocar potencia nominal y la arrastramos. Esto tanto para la versión Mac como para la versión Windows funciona igual. La arrastramos. Y fíjense que ahí nos muestra los valores totales de centrales hidroeléctricas. Este total es la suma de potencias nominales. La suma de potencias nominales de las hidroeléctricas es 1418. La suma de las termoeléctricas es 42. Fíjense que lo podemos achicar y aquí tenemos los totales. Fíjense que aquí no hicimos ningún cálculo, ninguna fórmula, nada, lo tomó en forma automática porque así lo hace la tabla dinámica. ¿Y por qué lo hace así? Porque aquí en valores tenemos la función suma de potencia, ¿ok? Que al seleccionarla en el Windows uno hace un clic y selecciona la opción, nos aparece resumir por función suma. Podríamos ocupar la función promedio, o la función máxima, o la función producto, etc. Pero aquí ocupamos suma de potencia y aquí nosotros podríamos cambiar también el nombre del campo. Suma de potencia nominal, aquí también lo podríamos cambiar. ¿Ok? Fíjense que hizo la suma automáticamente. Ahora, si nosotros quisiéramos ver un detalle, y esto es lo que hace dinámica esta tabla también, podríamos hacer clic ahí, fíjense en esa flechita, y ahí baja y podemos ver el detalle de la suma de los 1418. ¿Ok? Fíjense que si seleccionamos acá, podríamos ver aquí en el rinconcito la suma, solamente al seleccionarlo. ¿Ok? Esta es una forma rápida de ver suma, podemos ver promedios, etc. En este caso viene automático suma. ¿Ok? Ya tenemos entonces centrales termoeléctricas. Fíjense que cuando hacemos un clic desaparece el icono de la tabla dinámica. Ya, ok. Aquí estamos con la tabla dinámica. Entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos agregar un filtro? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros queremos ver esto, por ejemplo, por empresa. Arrastramos empresa a filtro y aquí podemos hacer el real efecto de una tabla dinámica. Fíjense que aquí en empresa está mostrando todos. Y aquí podemos filtrar, decir, por ejemplo, yo solamente quiero ver Endesa. Y aquí me muestra el dato dinámicamente. ¿Qué significa que sea dinámica? Que yo puedo mostrar según lo que yo quiera. Puedo mostrar Endesa y Colbún. Puedo mostrar solamente Endesa, solamente Colbún, que tiene centrales hidroeléctricas. Y este es el total solo de Colbún. O puedo mostrar el de Arauco, que fíjense que ahí muestra que es termoeléctrica. Y ahí tenemos termo e hidroeléctrica. ¿Se fijan? Bien interesante es esta forma porque aquí podemos mostrar los datos de distintas formas para nuestros clientes o nuestros espectadores, quien queremos que vea este dato. ¿Ok? Ahí lo estamos seleccionando todos. ¿Ok? Eso es con un filtro de informe. Ahora, ¿qué pasa si queremos ver etiquetas de columnas? ¿Qué podría hacer la etiqueta de columnas con nosotros? Por ejemplo, nosotros podríamos hacer el tipo de central o de turbina, que en este caso era de embalse, de pasada. Podríamos también sacar datos de ahí. Por ejemplo, arrastrando hacia etiquetas de columna y ahí nos muestra los datos de, por ejemplo, las centrales hidroeléctricas tienen, o la central de isla, por ejemplo, tiene de pasada nada más. ¿Ok? O podemos decir, mira, los vapores de vapor de derechos forestales tienen un total de 8,7. Fíjense que hay totales para los dos lados. Por ejemplo, las de embalse son 1166. ¿Se fijan? Y el total general. Entonces, tenemos totales tanto en la columna como en las filas. Entonces podemos saber por fila, si nos consultan, por ejemplo, cuál es el total de vapores de derechos forestales, podemos saber que es 8,7, o de vapor licor negro, 33,5. En forma muy rápida, viendo solamente una página, ¿ok? En una sola vista. Y podemos también esto filtrarlo por empresa. Decir, por ejemplo, en Endesa tiene de embalse y de pasada
un total de 873 y de embalse tiene 676. ¿Ok? Fíjense que los valores es el tema más importante de esto y cómo agrupamos los datos para asignar los valores. Ahí los mostramos todos. Pero esto no es todo. Podríamos seleccionar la información de otra forma, no solo por centrales hidroeléctricas o, o tipo. Podríamos dejar el nombre central y dejarlo como etiqueta de columna. Y fíjense que el tipo de central quedaría así. Lo que hice fue tomar central y dejarlo debajo de tipo de central. ¿Qué significa? Que ahí va a estar centrales hidroeléctricas, centrales hidroeléctricas, centrales termoeléctricas. No queda muy claro ahí, queda más bien enredado, si uno se fija. No queda tan claro. Vamos a alejar un poquito para ver si se ve. No, ahí se ve peor. Ahí 150. Queda más enredado. Fíjense qué pasa cuando tomamos tipo de central y lo dejamos debajo de central. ¿Queda más claro? Parece que sí, ¿cierto? Fíjense que ahora nos está mostrando los valores de total de centrales hidroeléctricas, total de centrales termoeléctricas. Y nos muestra si es de pasada, vapor negro o desechos forestales. Fíjense que los muestra un poquito de otra forma. ¿Ok? Ok. Saquemos tipo de central y veamos cómo puede mostrar el nombre de la central y si es termoeléctrica o hidroeléctrica. Y nos muestra también los valores. Fíjense que uno puede modelar los datos, y eso es lo importante, de distintas formas. Antes teníamos las centrales en las filas y ahora tenemos las centrales como columnas. Ajá. Entonces, eso es una de las gracias que podemos hacer. Podemos moverlas como nosotros queramos, tomar los datos, dejar la empresa en vez de que quede como filtro, que quede como rótulo. Pero ahí fíjense que está la empresa debajo del nombre. Podríamos cambiar el orden, dejar el nombre debajo de la empresa y quedaría más claro. Porque Colbún tiene Chilburgo, Colbún, Machicura, San Ignacio. Queda más claro por empresa que por nombre central. ¿Se fijan? Fíjense que se repita ahí. Queda mucho más claro. Ah, Colbún, Chilburgo. Ah, es central hidroeléctrica, produce tanto. Ok, Arauco Generación tiene termoeléctricas. Ah, la información está procesada de otra forma. ¿Ok? Y podemos hacer el tipo de forma por tipo de central. Si es de turbina, o de embalse o de pasada. Si es de embalse, nos mostrará la información así. Fíjense que de embalse es solamente termoeléctrica, obviamente. De pasada, hidroeléctrica, de vapor y desecho, forestales, de licor negro, solamente termoeléctrica. ¿Se fijan? Entonces, bien interesante, si seleccionamos todas, fíjense que muestra todas. ¿Ok? Podemos filtrar de distintas formas. Podríamos también colocar la etiqueta columna central, la central dejarla como filtro y mostrar esto por tipo de central si queremos que sean las centrales hidroeléctricas primero o queremos que sean las termoeléctricas primero. Y fíjense que los datos quedan de otra forma, son los mismos datos, pero lo estamos modelando de otra forma, mostrándolo de otra forma a nuestros espectadores. ¿Ok? También las tablas dinámicas poseen, podríamos decir, sí, gráficos dinámicos también. Podríamos mostrar esto con un gráfico dinámico también.
¿Cómo podríamos hacerlo con un gráfico dinámico? ¿Qué pasa si seleccionamos todo esto y le decimos que queremos insertar un gráfico? ¿Podríamos insertar un gráfico de línea? ¿Qué pasará? Nos muestra los distintos valores en un gráfico. Y el gráfico también sería dinámico, dependiendo de los filtros que nosotros coloquemos. Si colocamos filtro tipo de central, también va a mostrarse el gráfico por tipo de central. Fíjense que va a cambiar dependiendo del tipo de central que nosotros ocupemos. ¿Ok? Entonces, es interesante saber que nosotros podríamos, dependiendo de los datos como los modelemos, según central hidroeléctrica, podríamos colocar, o sea, el tipo de central, si es hidroeléctrica o termoeléctrica, podríamos decir, mira, aquí están las hidroeléctricas y aquí están las termoeléctricas. O podríamos mostrar las dos. ¿Ok? Entonces, bien interesante cómo podemos modelar esta información para nuestros clientes y cómo podemos que estos gráficos también sean dinámicos. Ha sido todo por hoy en términos de eh, datos dinámicos y tablas dinámicas. Nos vemos en un próximo video tutorial.